Buenas noches, criaturas de la oscuridad. Pónganse cómodos, apaguen las luces, y si son lo suficientemente valientes, dejen un comentario diciendo desde qué ciudad y país nos están escuchando, y qué hora es en su rincón del mundo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias en la noche. Lo que van a escuchar a continuación son relatos de personas comunes, que en un día como cualquier otro, se toparon con lo inexplicable. Si disfrutan de estas historias que nos quitan el sueño, no olviden dejar su like y, lo más importante, suscríbanse al canal. Estamos intentando llegar a nuestra primera meta de 1000 suscriptores, y cada uno de ustedes nos ayuda a seguir trayendo más oscuridad. Ahora sí, empecemos. Historia 1. Madre mía, necesito escribir esto. Necesito soltarlo. Llevo días, semanas, con esto metido aquí dentro, dándome vueltas en la cabeza y no me deja dormir. Soy Javier, camionero, de toda la vida. Y lo que me pasó hace un mes, mira, lo tengo que soltar, aunque suene a locura. Necesito ver si alguien más ha vivido algo parecido, o si simplemente me estoy volviendo tarado. Todo empezó como un viaje más. Carga refrigerada, medicinas, de un laboratorio en el norte a un distribuidor grande en el sur. Una ruta que conozco como la palma de mi mano. Salí el lunes por la tarde con la idea de llegar temprano el miércoles. El camión, mi DAF, impecable. La unidad de frío revisada, todo en orden. La carretera estaba tranquila. La noche se me echó encima, como siempre. Y yo, con mi termo de café y mi música, tirando millas. El martes, ya de madrugada, unas 3 o 4 de la mañana, decidí parar para estirar las piernas y mear. Estaba en un tramo de la A3, creo que era por la altura de Cuenca, más o menos. No era una área de servicio grande, sino una de esas zonas de descanso que son solo una explanada de asfalto pegada a la carretera, con algunos árboles al fondo. Había algún otro camión aparcado, pero a lo lejos, y la oscuridad era de esas que te tragan, solo rota por las luces tenues del salpicadero y el resplandor de la luna a lo lejos. Apagué el motor, dejé el reefer, la unidad de refrigeración del tráiler, funcionando, claro, con la carga que llevaba. Abrí la puerta, bajé, y justo cuando me estaba estirando, fue un golpe seco, como si se me fuera el aire. De repente, 2 tipos encima de mí. Me empujaron contra la cabina, uno me agarró por los brazos, el otro me tapó la boca con algo que olía a lejía, o algo así, como a desinfectante. Recuerdo el frío metálico de una navaja en mi cuello. Ni un ruido, cabrón, o te corto la yugular. La voz era grave, distorsionada. No sé si por un pasamontañas o por lo baja que la hacía. Mi corazón empezó a bombear como un loco. Sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Me vi muerto, lo juro. Pensé, ya está. Me van a robar el camión. Es el miedo de todo camionero. Pero lo raro vino ahí. No me pidieron nada. Ni la cartera, ni el móvil, ni las llaves del camión. Solo me amarraron las manos con unas bridas de plástico por detrás y me empujaron de nuevo dentro de la cabina. Me sentaron en el asiento del copiloto y me taparon la cabeza con una bolsa de tela oscura, de esas que no dejan pasar ni un rayo de luz. No podía ver nada, solo escuchar y sentir. Escuché el motor del camión, el ronroneo constante del DAF, y luego, otras voces. Eran 3 o 4, creo. Hablaban bajo, susurraban, pero no pude entender lo que decían. Había un ruido metálico, como si estuvieran abriendo algo o manipulando alguna herramienta. Luego sentí que se movían por la parte de atrás del tráiler, donde está la unidad de refrigeración. Mi reefer, que siempre suena con ese zumbido grave y constante, empezó a sonar diferente, como un gorgoteo, un chirrido eléctrico que no era normal. Sentí el camión vibrar un poco, como si estuvieran haciendo fuerza para conectar algo. La conversación era inaudible, pero sí escuché una palabra que me dio un mal pálpito. Listo. Y luego, un segundo ruido metálico, como si cerraran una caja o un compartimento. Mi corazón se me subió a la garganta. ¿Qué demonios estaban haciendo con mi tráiler? Uno de ellos volvió a abrir la puerta del copiloto. Sentí el aire frío de la noche. Me quitaron la bolsa de la cabeza. Levanté la vista. Era un tipo grande, con una gorra y la cara cubierta hasta la nariz con una braga o algo así.
Solo se le veían los ojos, oscuros y sin expresión. Me miró fijamente. «Escúchame bien, camionero de mierda», dijo con esa voz grave. «Vas a seguir tu ruta. Vas a llegar a la hora prevista. No vas a parar. No vas a llamar a nadie. Vas a entregar la carga como si no hubiera pasado nada. Si te desvías un puto metro, si llamas a la policía, si intentas algo, sabemos quién eres. Sabemos dónde vives. Y sabemos dónde está tu familia. ¿Entendido?» El frío de la navaja volvió a mi cuello. Un recordatorio. Asentí. Apenas pude tragar. Tenía la boca seca como la mojama. Las bridas me apretaban las muñecas hasta dolerme. «Bien», dijo el tipo. Y soltó una brida, solo una, la de la mano izquierda. «Con esta te las arreglas. Las otras te las quitas cuando estés en marcha. Y ni se te ocurra mirar atrás». Se bajó. El otro tipo, el que me había sujetado al principio, estaba ahí de pie, mirándome. El tipo grande se acercó al reefer y le dio un golpecito, como confirmando algo. Luego, se subieron a una furgoneta oscura que no había visto llegar y se fueron a toda leche, con las luces apagadas. Desaparecieron, en la oscuridad tan rápido como habían aparecido. Me quedé ahí, quieto, temblando. El camión, mi DAF, seguía ahí. El reefer seguía con ese zumbido raro, un sonido que me taladraba los oídos, como un pitido agudo que se mezclaba con el gorgoteo. Saqué la navaja que siempre llevo en el bolsillo lateral de la puerta. Con la mano que tenía semilibrada, me costó un infierno, pero conseguí cortar las otras bridas. Mis muñecas estaban rojas y doloridas. Miré el reloj. Eran las 4:15 a.m. Había pasado todo en menos de 10 minutos. Tenía que decidir qué hacer. ¿Llamaba a la policía? ¿Cómo les explicaba esto? Me han secuestrado, pero no me han robado nada, y le han hecho algo a mi reefer. Me iban a tomar por loco. Y luego, la amenaza. Esa amenaza tan fría, tan real. La imagen de mi mujer, de mis hijos, se me vino a la cabeza. No podía arriesgarme, no podía. Encendí el motor, las luces, puse primera y salí de ahí. Conduje, y no te miento, cada puñetero kilómetro fue una tortura. No paré. La paranoia se me metió hasta los huesos. Miraba el espejo retrovisor cada 2 por 3, esperando ver una luz, una sombra. Cada vez que pasaba un coche, me ponía tenso. Pensaba, ¿serán ellos? ¿Me estarán siguiendo? ¿Estarán viendo si paro? El zumbido del reefer. Era lo peor. No paraba. Era como un grito mudo viniendo de la parte de atrás de mi tráiler. Sabía que algo no iba bien. El panel de control del reefer no marcaba ninguna alarma, pero el sonido era persistente, diferente. Sentía un sudor, frío bajándome por la espalda a pesar del aire acondicionado. Tenía la garganta cerrada, apenas podía respirar hondo. Llegué a destino, en el sur, a la hora prevista, con el sol ya alto y el cansancio pegado a los huesos, pero la tensión me tenía despierto. Aparqué en el muelle de descarga. La gente de almacén salió como siempre. Recuerdo que uno de ellos, el encargado, me miró raro. «Javier, ¿todo bien? Tienes una cara de espanto». Apenas pude sonreír. Bajaron la plataforma, abrieron las puertas del tráiler, y ahí fue cuando todo se fue al carajo. Dentro, en los palés, las cajas de medicinas estaban, bueno, no hay otra palabra, podridas. Las ampollas, los viales, todo estaba descompuesto, derritiéndose, goteando. Un olor horrible, químico y pútrido me golpeó la cara. La carga, esas medicinas que valían una fortuna, estaban completamente arruinadas. El encargado se puso blanco. Yo me quedé paralizado. La unidad de refrigeración marcaba que había funcionado a la temperatura correcta, pero la carga estaba hecha un asco, como si la hubieran calentado, no enfriado. Pero el reefer seguía ahí, con ese gorgoteo, ese zumbido ya no tan fuerte, pero presente. Y lo peor, lo más cabrón, fue cuando los técnicos de la empresa vinieron a revisar la unidad. Detectaron una manipulación. Algún tipo de dispositivo había sido conectado directamente al sistema de control de la temperatura, un bypass, algo que había estado enviando una señal falsa a la unidad mientras la temperatura real dentro del tráiler subía de forma incontrolada. Y no había rastro del dispositivo, se lo habían llevado.
Solo quedaba la evidencia de la conexión y un pequeño arañazo en el metal, como si lo hubieran arrancado deprisa. ¿El resultado? Negligencia del conductor. Yo. No me creyeron ni una palabra de lo que les conté. Pensaron que me había inventado lo del secuestro para cubrir mi falta de atención. Me despidieron, claro, y ahora estoy metido en un lío legal por el valor de la carga que se perdió. Y no sé qué fue. No fue un robo. Fue otra cosa. Sabotaje, sí, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué de esa manera tan bizarra, tan personal? Sentí que me usaron, que fui una herramienta, un peón en algo mucho más grande y sucio. ¿Una empresa rival? ¿Guerra sucia? No tengo ni idea. La verdad es que desde entonces no levanto cabeza. Cada vez que veo una furgoneta oscura, me acelero. Cada vez que escucho un zumbido parecido al del Reefer, se me pone la piel de gallina. No me robaron nada, pero me quitaron la tranquilidad, me jodieron la vida, y sigo sin saber quiénes eran, por qué lo hicieron y por qué me eligieron a mí. Solo sé que, esa noche, en esa carretera solitaria, fui un juguete en manos de algo malvado y silencioso, algo que no entendí y que todavía hoy me persigue, y no tengo respuestas. Nada, solo el miedo y el recuerdo de ese zumbido. Historia 2. Hola a todos los que estén leyendo esto. Necesito sacar esto de mí, de verdad. Llevo meses dándole vueltas y ya no puedo más. Supongo que este es un buen lugar para contarlo, ¿no? Para gente que entiende lo raro, lo inexplicable. Porque lo que me pasó a mí todavía me eriza el vello de la nuca. Fue hace más o menos un año. Yo estaba buscando un apartamento en una ciudad nueva. Quería algo céntrico, con luz, y que no se me saliera del presupuesto. Después de ver unos cuantos cuchitriles, di con un anuncio que parecía demasiado bueno para ser cierto. Un apartamento moderno, con acabados bonitos, en un edificio tranquilo, y el precio era una ganga. Pensé, esto tiene truco, pero fui a verlo, y no lo tenía. O al menos, eso creía yo. Era un piso pequeño, sí, un estudio, pero muy bien distribuido. Una cocina abierta, un salón dormitorio luminoso, un baño impecable. El edificio era antiguo, sí, pero el apartamento estaba recién reformado. Paredes lisas, suelos de madera clara, ventanas grandes. Perfecto. El propietario, un señor mayor, como de 60 y tantos, se llamaba Don Juan. Era un tipo peculiar, siempre con una sonrisa en la cara, un poco demasiado amable. Pero ¿quién soy yo para quejarme? Me lo enseñó todo, me dio las llaves, firmamos el contrato, y en una semana estaba mudándome. Los primeros días fueron normales, desempacando cajas, organizando mis cosas, sintiéndome por fin independiente. Don Juan vivía en el piso de abajo, lo cual pensé que era una ventaja por si necesitaba algo. Al principio, sus comentarios eran inocentes. Bajaba al buzón y me lo encontraba. Elena, qué bien te ves hoy, me alegro de que ya estés instalada. O si me veía saliendo con el carro de la compra, ah, ya veo que vas a llenar la nevera, que disfrutes la comida. Cosas así, normales, de un vecino cotilla pero inofensivo, ¿verdad? Pero poco a poco empezaron a ser menos normales, más específicos. Un martes por la mañana recuerdo que me levanté tarde. Había estado trabajando hasta la madrugada el día anterior y me permití dormir un poco más. Bajé a la cocina, me serví un bol de cereales. Me di cuenta de que no me quedaba leche, ni una gota. Puse el bol a un lado y pensé, bueno, luego bajo a la tienda. En ese momento, sonó el interfono. Era Don Juan. Elena, perdona que te moleste tan temprano. Solo quería preguntarte si te apetece un café. Me hice uno y pensé que quizás tú también querías. Y por cierto, creo que te quedaste sin leche, ¿verdad? Te puedo prestar un poco si necesitas para el desayuno. Se me cayó el alma a los pies. ¿Leche? ¿Cómo demonios sabía él que no tenía leche? No había hablado con nadie, no había sacado la basura con los cartones vacíos. Ni siquiera había abierto la puerta. Mi cara tuvo que ser un poema porque él añadió, con esa misma sonrisa que ahora me parecía espeluznante, no te preocupes, Elena, son cosas que pasan. A veces uno se olvida. Le balbuceé algo, que no hacía falta, y colgué. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. Me asomé a la mirilla,
pero solo vi el pasillo vacío. ¿Me había visto desde la ventana? No. La ventana de mi cocina daba a un patio interior sin acceso visual desde su piso. ¿Había cámaras? Eso fue lo primero que pensé. Me pasé las siguientes horas revisando cada centímetro del apartamento, cada esquina. Me subí a una silla para mirar el techo, los detectores de humo, las lámparas. Miré detrás de los cuadros, debajo de los muebles, en las rendijas de las paredes. Desconecté el router, por si acaso. Absolutamente nada. Ni una sola lente, ni un cable sospechoso, ni un agujero diminuto. Nada. Me dio un respiro. Quizás había sido una coincidencia, una suposición afortunada de don Juan. Me intenté convencer de eso, pero al día siguiente, la cosa siguió. Estaba teletrabajando, lo cual significaba que pasaba horas sentada frente al ordenador. Me levantaba de vez en cuando para estirar las piernas, para ir al baño, para preparar un café. Sobre la 1 de la tarde, recibí un mensaje de don Juan. Elena, veo que estás trabajando duro. Acuérdate de descansar los ojos, de vez en cuando. Y hoy no has salido a comer, ¿vas a pedir algo a domicilio? El mensaje me llegó justo después de que yo me sirviera un vaso de agua para mojarme los labios, sin haber bajado ni a la calle ni a la escalera, ni haber interactuado con nadie. Tiré el móvil al sofá como si quemara. ¿Cómo lo sabía? Sabía que no había salido, que estaba frente al ordenador. Sabía mis hábitos, la sensación de que alguien me estaba observando. Cada movimiento, cada respiro, se hizo física. Sentía un escalofrío que me recorría la espalda, a pesar de que la calefacción estaba puesta y hacía calor. A partir de ese día, mi apartamento, mi refugio, se convirtió en una trampa. Cada vez que el teléfono sonaba y veía el número de don Juan, el estómago se me encogía. Él siempre sabía algo. Elena, te escuché toser mucho anoche. ¿Estás resfriada? Tengo un buen remedio casero. Yo había tosido un par de veces, sí, pero muy suave, y solo por la noche. Qué bien huele tu casa hoy. ¿Estás cocinando? ¿Ese plato de lentejas que vi que compraste en el supermercado? Yo había comprado lentejas el día anterior, pero no había cocinado nada aún, solo las había guardado en la despensa. Veo que la aspiradora la usas poco, ¿eh? No te preocupes, yo también soy de esos. No había aspirado en 2 días, pero ¿cómo lo sabía? La paranoia se apoderó de mí. Empecé a cambiar mis rutinas. Me levantaba a horas distintas. Cocinaba cosas diferentes. Intentaba ser impredecible. Pero no importaba. Él siempre lo sabía. Es como si el apartamento mismo le hablara. Como si cada paso que daba, cada vez que abría la nevera, cada vez que encendía una luz o ponía la lavadora, él lo registrara. La idea de que no eran cámaras, sino algo mucho más insidioso, me aterrorizaba. Sensores de movimiento en el suelo que registraban mi peso y mis pasos. Sensores de consumo de energía en los electrodomésticos para saber cuándo y cómo los usaba. Sensores de humedad en el baño para saber cuándo me duchaba. Era como si el apartamento fuera un enorme ojo invisible, recopilando datos sobre mí sin parar. Dejé de dormir bien. Cada crujido del suelo, cada sonido del edificio, me ponía en alerta. Me sentía desnuda, expuesta. Bajaba las escaleras conteniendo la respiración, por si mi propio aliento era un dato que él podía capturar. Me duchaba con la música a tope, sintiendo que no era suficiente para ahogar el sonido de mi propia existencia. Me quedaba en silencio total durante horas, hasta que el silencio me volvía loca. Empecé a susurrar, a hablar sola, a moverme por el apartamento como un fantasma, esperando no activar nada, no dejar ninguna huella. No podía vivir así. Me sentía prisionera en mi propia casa. El miedo no era a una presencia física, a un fantasma o a un ladrón. El miedo era a esa vigilancia constante, silenciosa, que me robaba la privacidad, la esencia de lo que significa estar solo. Es como si mi vida fuera un código, y él lo estuviera descifrando en tiempo real. Tomé la decisión de irme. Busqué otro apartamento desesperadamente, sin importar el precio. Encontré uno en el otro lado de la ciudad en una semana. El día que fui a hablar con don Juan para decirle que me iba, fui con el corazón en un puño. Pensé que se enojaría, que me haría preguntas. Pero no.
Me recibió con su sonrisa de siempre. Elena, ya te esperaba. Vienes a decirme que te vas, ¿verdad? Se me heló la sangre. ¿Cómo lo sabía? No le había dicho a nadie. Sí, don Juan. He encontrado otro sitio. Él asintió. Qué pena. Pensé que estabas muy a gusto aquí. Siempre tan silenciosa, tan ordenada. Desayunando tostadas con mermelada todas las mañanas, ¿verdad? Y esa costumbre de dejar la luz del baño encendida durante un rato después de ducharte. En fin, espero que tu nuevo hogar sea tan cómodo como este. Me temblaban las piernas. Me despedí lo más rápido que pude y bajé las escaleras. No volví a mirar atrás. El día de la mudanza, dejé las llaves en la mesa de la cocina y cerré la puerta por última vez. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima, pero al mismo tiempo, una sensación de vacío. Desde entonces, cada vez que alquilo un nuevo lugar, me obsesiono. Busco cámaras, miro las paredes, intento entender cómo funcionan las luces, los enchufes. Me he vuelto paranoica. Don Juan nunca me hizo daño físico, nunca me amenazó, pero su vigilancia invisible, su conocimiento íntimo de mi vida, me dejó una cicatriz que no se ve. Nunca supe cómo lo hacía. Nunca le encontré una cámara, ni un micrófono. Solo sé que ese apartamento era una jaula de cristal, y yo, la rata de laboratorio. Y a veces, todavía me despierto en mitad de la noche, pensando que puedo escuchar el crujido de mis propios pasos, y me pregunto si alguien en algún lugar sigue sabiendo cuándo se me acaba la leche. Historia 3. Hola a todos. Llevo días dándole vueltas a esto, sin dormir bien, y necesito soltarlo en algún sitio. Sé que esto no es un foro de apoyo psicológico, pero no. Sé a quién contárselo sin que piensen que estoy loca o que me lo invento. Soy Verónica, periodista. Mi trabajo es investigar, ir tras la verdad, por incómoda que sea. Pero lo que me pasó hace una semana, eso no tiene nombre. Y lo peor es que me siento estúpida, porque sé que es una advertencia, pero ¿quién? ¿Y cómo? Era martes por la noche. Como de costumbre, salí tarde del periódico. Estaba con la historia del alcalde y unos terrenos que vendió a precio de risa a una empresa fantasma. Tenía pruebas, grabaciones, documentos. Sentía que estaba a punto de reventar el caso. La adrenalina me mantenía despierta, a pesar de las ojeras. Eran casi las 2 de la mañana cuando por fin guardé todo y me dirigí a mi coche. Mi coche es viejo, un Seat Ibiza que le compré a mi padre. Familiar, ruidoso, pero fiable. Iba por la carretera de las afueras, la A1, casi vacía a esa hora. De repente, unas luces azules y rojas aparecieron en mi espejo retrovisor. Un coche oscuro, sin identificación clara, pero con una sirena discreta y las luces reglamentarias. Frené, pensé. ¿Ahora qué? ¿Exceso de velocidad? 2 hombres bajaron del coche. Vestían uniformes oscuros como de policía, pero algo no encajaba. No eran los chalecos reflectantes ni los distintivos que veo normalmente. Eran más genéricos, sin logos claros. Uno era alto y corpulento, el otro más delgado y con gafas. Ambos llevaban gorras que les cubrían gran parte de la cara. «Buenas noches, señorita», dijo el alto. Su voz era grave, monótona. «Documentación del vehículo y suya, por favor». Se los di. Mi corazón ya empezaba a latir un poco más rápido. No por miedo, sino por el fastidio de la situación. Eran las 2 de la madrugada y lo único que quería era llegar a mi cama. El hombre delgado se inclinó y miró el interior de mi coche. Era rápido, demasiado, y sus ojos se detuvieron un instante en el asiento del copiloto, donde tenía mi mochila con la grabadora y algunas notas. No dijo nada. ¿Sabe por qué la hemos parado?, preguntó el alto devolviéndome mi carné. Negué con la cabeza. No, lo siento. Iba a la velocidad permitida. No estamos seguros, dijo con esa voz plana. Hemos recibido una alerta sobre un vehículo con estas características. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para unas preguntas de rutina. Ahí fue cuando la alarma en mi cabeza empezó a sonar de verdad. ¿A la comisaría para unas preguntas de rutina a las 2 de la mañana? ¿Por una alerta vaga? Mi instinto periodístico, el que me dice cuando algo huele mal, se activó. ¿No pueden hacerme las preguntas aquí?, inquirí, intentando mantener la calma. Estoy cansada, y mi coche está bien.
Es un procedimiento, señorita, dijo el delgado con un tono más cortante. Suba a nuestro vehículo. Otra unidad se encargará del suyo. No me dieron opción. Había algo en su forma de hablar, en la frialdad de sus ojos que no vi del todo por la gorra, que me heló la sangre. No eran agresivos, no gritaron, pero su autoridad era inquebrantable como una losa. Mi cerebro gritaba que no subiera, pero algo en mi cuerpo se paralizó. El miedo, supongo. El miedo a lo desconocido, a que se pusieran violentos si me negaba. Así que, con un nudo en el estómago, salí de mi coche y subí al asiento trasero del suyo. No me esposaron ni nada, pero el ambiente era cargado, pesado. El coche arrancó sin decir una palabra. No era un coche patrulla normal. El interior era espartano, oscuro. No había paneles protectores como los de los coches de policía, ni radios a la vista. Solo el silencio y el zumbido del motor. Miré por la ventana. No reconocía la carretera. Me estaban llevando por un camino rural, sin luces, sin casas. El corazón me empezó a latir tan fuerte que lo sentía en las sienes. Me sudaban las manos. Quería preguntar, gritar, pero la voz se me atascó en la garganta. La oscuridad fuera era total, salvo por los faros del coche que cortaban la noche. Después de lo que parecieron horas, pero seguramente fueron unos 20 o 30 minutos, el coche se detuvo en medio de la nada. Era un descampado enorme, rodeado de árboles, y a lo lejos se veía la silueta oscura de lo que parecía una nave abandonada. El aire era frío, y olió a tierra húmeda y a algo metálico. «Baje», dijo el alto. Me pareció que mi cuerpo no respondía. Las piernas me temblaban. Abrí la puerta y bajé. El delgado sacó una linterna y me apuntó a la cara. Los dos se quedaron de pie frente a mí, como estatuas. «Tenemos unas preguntas». «Verónica», dijo el alto. Mi nombre, dicho así, de repente, sin ningún preámbulo, me golpeó como un puñetazo. No habían mirado mi carné en el coche, y en ese momento me di cuenta de que lo sabían todo sobre mí. «¿Qué saben de la empresa Inversiones del Sol?», preguntó el delgado, su voz ahora más punzante. Mi mente se quedó en blanco. Inversiones del Sol era la empresa fantasma del caso del alcalde. Era información que no había publicado, que solo estaba en mis notas y grabaciones. ¿Cómo lo sabían? El sudor frío me bajaba por la espalda. «No sé de qué me hablan», tartamudeé, intentando sonar convincente, a pesar de que la sangre se me helaba en las venas. El alto se acercó un paso. «No mienta. Sabemos que ha estado investigando al alcalde. Sabemos que ha hablado con su exsecretaria, con el antiguo jefe de urbanismo. Sabemos que tiene documentos y grabaciones». Mi respiración se volvió superficial. Era como si hubieran hackeado mi cerebro. Cada detalle de mi investigación, cada fuente, cada paso que había dado, lo tenían todo. El miedo se transformó en un pánico sordo, ahogado. Esto no era un interrogatorio policial. Esto era algo mucho más siniestro. «¿Quiénes son ustedes?», logré decir. Mi voz apenas un susurro. El delgado se rió, una risa seca sin humor. «Somos quienes queremos que sepa que sabemos. ¿Entiende?» No, no entendía. O sí, pero no quería aceptarlo. El mensaje era cristalino. «Deja esa historia». No amenazaron directamente con hacerme daño físico, pero la amenaza estaba en el aire, en el tono de sus voces, en la quietud de ese lugar perdido. Era una amenaza velada, una advertencia. Me hicieron preguntas durante lo que parecieron horas. Eran preguntas sobre la estructura del caso, mis contactos, mis pruebas. Yo intentaba esquivarlas, negarlo todo, pero ellos seguían, sin una palabra de más, sin una emoción. Eran como robots, pero con un conocimiento aterrador de mi vida. Me sentí completamente desnuda, expuesta. Cada vez que intentaba cambiar de tema o preguntarles algo, volvían a la pregunta inicial, con una paciencia gélida. Mi corazón latía desbocado, como un tambor. Podía sentir el pulso en mis oídos. El aire era pesado, la oscuridad opresiva. Los ojos de ellos, apenas visibles bajo las gorras, parecían dos puntos fijos que me atravesaban. No me tocaron, no me gritaron, pero la presión psicológica era insoportable. Era un terror silencioso,
un horror que se metía bajo la piel. De repente, el hombre alto dijo, «Ya hemos terminado». El alivio me invadió por un segundo hasta que se convirtió en otra oleada de pánico. ¿Qué va a pasar ahora?», pregunté, la voz temblorosa. «Se acabó», dijo el delgado. «Puede irse». Me quedé de pie, inmóvil. ¿Irme? ¿A dónde? El hombre alto señaló hacia la oscuridad, hacia ningún lugar en particular. «Camine en esa dirección. Encontrará un pueblo tarde o temprano». «¿Y mi coche? ¿Mis cosas?», pregunté, casi suplicando. Recordé mi mochila en el asiento del copiloto de mi 900. «Mi coche. Ya no tiene nada», dijo el delgado con una indiferencia escalofriante. «Todo se ha ido». Y sin más, se subieron a su coche. La luz de los faros me cegó un momento mientras daban la vuelta. Y luego, el coche se alejó, dejándome de pie, sola, en medio de la nada. Los faros desaparecieron en la oscuridad, y el sonido del motor se desvaneció hasta que solo quedé yo, el silencio y el frío. Me quedé allí un buen rato, temblando, sin saber qué hacer. No había ni una luz, ni una casa, ni un alma, solo árboles y la carretera oscura. Caminé durante lo que pareció una eternidad, tropezando en la oscuridad, el pánico mezclado con una rabia impotente. No sé cuánto tiempo fue, pero finalmente vi unas luces a lo lejos. Era un pequeño pueblo de carretera. Conseguí llegar a un bar que estaba abierto y llamar a un taxi, que me llevó a casa. Cuando llegué a mi piso, estaba destrozada. Mi coche no estaba donde lo había dejado. Había desaparecido. Y mi mochila, mis notas, mi grabadora, con las pruebas, todo. Se llevaron todo. Desde esa noche no soy la misma. Sé que no fue un secuestro para pedir rescate. No me robaron dinero. No me agredieron. Solo me retuvieron. Me interrogaron sobre mi investigación y luego me soltaron sin mis cosas. Era un mensaje, una advertencia. Sabemos quién eres, sabemos lo que haces, y si sigues, las consecuencias serán peores. La policía no encontró mi coche. No pudieron hacer nada. No tengo pruebas de quiénes eran, ni de dónde me llevaron. Exactamente. Fue una operación perfecta, limpia. ¿Y ahora qué hago? La historia del alcalde, la he dejado. No puedo seguir. La paranoia me consume. Cada coche oscuro que veo, cada sombra, cada sonido. Siento que me vigilan. Me siento vulnerable, sucia, como si hubieran violado no solo mi espacio, sino mi mente. Necesitaba contarlo, aunque sea de forma anónima en este foro. ¿Le ha pasado algo así a alguien? Esa sensación de que te controlan, de que te han enviado un mensaje sin palabras, pero que te ha dejado vacío por dentro. Es un terror diferente. No es el de un monstruo. Es el de saber que hay gente con poder que puede hacerte desaparecer sin dejar rastro, y que no hay nadie que pueda, o quiera, ayudarte. Todavía siento el frío de esa noche, el silencio del coche, las voces planas y esa sensación de que mis entrañas se retorcían. No sé si volveré a sentirme segura alguna vez. Esto ha sido peor que cualquier amenaza explícita, porque no sé a quién temer, ni cuándo. Solo sé que están ahí, y me vieron. Historia 4. Hola a todos. Necesito soltar esto, de verdad. Llevo días dando vueltas a lo mismo y no se lo he contado a nadie porque suena a locura, a una película mala. Pero pasó, y me tiene con un nudo en el estómago cada vez que agarro las llaves del coche. Soy Mario, mecánico, un tipo normal. Mi vida es arreglar motores, no meterme en problemas. Pero hace poco, me metí en uno sin saberlo, y sigo sin entender cómo salí vivo. Fue hace unas 2 semanas. Noche de un jueves. Había tenido un día larguísimo en el taller, uno de esos donde todo sale mal y terminas con las manos llenas de grasa hasta los codos y la espalda hecha polvo. Eran como las 11:30 de la noche, cuando por fin arranqué mi viejo Honda Civic, color gris oscuro, ya con sus buenos años y unos cuantos rasguños. Mi coche es de esos que ves 100,000 en la calle. No tiene nada especial, es solo mi medio de transporte. La carretera estaba casi vacía. Menos mal. Vivo un poco a las 160 afueras, y la ruta a casa es bastante solitaria, con tramos largos sin farolas y unos cuantos giros complicados. Estaba escuchando un podcast, pensando ya en la ducha y en la cama,
cuando por el retrovisor vi unas luces que se acercaban rápido. Una moto. No le di importancia, suele pasar, pero esta no adelantó. Se pegó a mi parachoques trasero, tan cerca que las luces me cegaban a través del espejo. Me molestó, claro. Hice lo típico, soltar el acelerador un poco para que pasara, pero no lo hizo. Al contrario, empezó a zigzaguear un poco detrás de mí, como impaciente. El sonido del motor era grave, fuerte, no el de una motillo cualquiera. Qué pesado, pensé. Aceleré un poquito. La moto también. Se puso más cerca. Me encendió las luces largas. En ese momento ya me empecé a mosquear de verdad. Parpadeé las mías para que se diera cuenta de que me estaba cegando. Pero nada. Siguió con las largas puestas. Me dio un escalofrío por la espalda. No era normal. Nadie hace eso porque sí. De repente la moto se abrió a mi izquierda y se puso a mi lado. Pude verla bien. Era una moto grande, de esas deportivas, de color oscuro. El tipo llevaba un casco integral negro, de esos que no te dejan ver la cara para nada, y una chaqueta oscura, de cuero, bastante grande. No le vi la cara, ni un rasgo, solo la silueta. La moto iba pegada a mí, demasiado cerca, como si quisiera que me saliera de la carretera. Mi corazón empezó a latir fuerte, de verdad fuerte. Sentía los golpes en las costillas. Bajé la ventanilla un poco, por inercia. No sé qué esperaba. ¿Qué quieres? Me salió un susurro. Claro, con el ruido de los motores, ni se oiría. No dijo nada. Solo se me quedó mirando, o eso pareció, desde detrás de su casco. Y entonces, vi su mano. Levantó la mano izquierda, no para saludar, sino para señalar mi coche. Apuntaba directamente a la puerta del conductor, y luego hizo un gesto, como un «muévete» o «sal de aquí», pero con una agresividad que me heló la sangre. Y luego el tipo, sin bajarse de la moto, giró la cabeza hacia mí y sentí que me estaba mirando directamente a los ojos, a través de ese visor oscuro. No puedo explicarlo. Fue una sensación de odio puro, de amenaza. Ahí me di cuenta. Esto no era un capullo con prisa. Esto era otra cosa. El miedo me golpeó como una ola fría. Me subió la ventanilla de golpe y apreté el acelerador a fondo. Mi viejo Civic gruñó, pero respondió. Cogí velocidad, esperaba que se quedara atrás, pero el motor de 1900... La moto rugió y se mantuvo a mi lado, como una sombra pegadiza. No se despegaba. Entramos en un tramo de curvas. Yo no soy piloto de carreras, pero me conozco esa carretera como la palma de mi mano. Empecé a trazar las curvas más cerrado de lo normal, a buscar los límites del coche. La moto me seguía. La veía por el retrovisor, pegada, y luego por la ventanilla lateral cuando se me ponía a la par. Intenté frenar bruscamente para que me pasara y ver si se iba. La moto frenó al mismo tiempo, con una precisión perfecta. No me adelantó. Mi respiración se volvió superficial. Sentía la garganta seca. Mis manos sudaban sobre el volante. El corazón me iba a 1000. ¿Por qué a mí? ¿Qué demonios quiere de mí? Me preguntaba una y otra vez. No tenía dinero. No le debía nada a nadie. No había hecho nada. Me sentía atrapado. En un momento, la moto se me puso detrás otra vez. Y esta vez escuché algo. Un ruido como de algo golpeando el metal. Un golpe seco. Miré por el espejo lateral y no vi nada. Pero el ruido me dejó helado. ¿Me había golpeado? ¿Había intentado algo? El pánico se apoderó de mí. Llegué a una zona con más cruces. Me metí en una calle estrecha, residencial, sin pensarlo mucho. Calles oscuras, llenas de coches aparcados. Esperaba que la moto grande tuviera problemas, pero no. Me seguía, maniobrando con una facilidad espantosa. La luz de su faro rebotaba en los coches aparcados. Creaba sombras grotescas. Cada vez que pasaba por delante de una casa, imaginaba a la gente, asomándose. Oía el ruido de mi coche y la moto como si fuera a despertar a todo el barrio. Mi mente empezó a irse por completo. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué les digo? ¿Me persigue un motorista sin motivo? Sonaría a loco. Además, mi teléfono estaba en el asiento del copiloto y tenía las manos pegadas al volante. En un cruce, vi un hueco.
Era una calle que sabía que llevaba a una zona con más tráfico, más gente. Fue una decisión de milisegundos. Giré bruscamente a la derecha, sin señalizar, casi llevándome un cubo de basura. Escuché el chirrido de mis neumáticos. Miré por el espejo, y la moto había girado también, pero un poco más atrás. Había ganado unos metros. Aceleré como un poseso. Llegué a una avenida más grande, casi desierta a esa hora. Decidí que tenía que arriesgarme. Vi un semáforo en rojo a lo lejos. No podía parar, no podía. Si paraba, ¿qué iba a pasar? No lo sabía, pero no quería descubrirlo. Apreté el acelerador y crucé el semáforo en rojo. Por suerte, no venía nadie. Miré por el retrovisor. La moto, a lo lejos, también cruzó el semáforo y se lanzó tras de mí. Esta no era una persecución de respeto. Esto era una cacería. Vi una estación de servicio con las luces encendidas a la derecha. Última oportunidad. Di un volantazo y me metí en la gasolinera. No para echar gasolina, claro. Para meterme entre los surtidores, dar vueltas, hacer lo que fuera para que el tipo se perdiera. La moto entró detrás de mí. Di una vuelta alrededor de los surtidores. Luego otra. Y me metí por la parte trasera donde suele haber un pequeño almacén. Era un laberinto de contenedores y coches aparcados. El tipo de la moto era bueno, muy bueno. Me seguía como si estuviera pegado a mí. Yo maniobraba desesperado, rozando los coches. No sé cómo no choqué con nada. En un momento, llegué a un callejón sin salida provisional, con unos camiones de reparto aparcados. Frené en seco. Pensé, hasta aquí, pero no me di por vencido. Vi una rendija entre dos camiones. Lo suficientemente ancha para mi Civic. No lo pensé. Metí primera, giré el volante a tope y me colé por ahí rozando la pintura de un camión. Escuché un raspón, pero no me importó. Salí a otra calle paralela, menos transitada. Miré por el retrovisor. No estaba. La moto no estaba. No la vi. Volví a mirar, reduciendo la velocidad. Nada. Silencio. Me detuve en la siguiente esquina, con la respiración entrecortada. Podía sentir mi corazón martilleando contra las costillas. Mi camisa pegada a la espalda por el sudor. Miré alrededor. Vacío. Solo el zumbido lejano de la ciudad. Por alguna razón, me sentí estúpido por haberme asustado tanto. ¿Y si solo era un imbécil con ganas de molestar? ¿Y si se había cansado? ¿Y si se había caído? Pero la sensación de pánico era tan real, tan visceral, que no podía ser solo una broma. Conduje a casa temblando. Aparqué el coche. Lo miré de arriba a abajo. Sí. Había un raspón largo en el lateral derecho, de cuando me colé entre los camiones. Pero no, había ninguna marca de golpe de la moto. Ninguna. Entonces el golpe que escuché, ¿qué fue? Mi imaginación. Entré en casa. Encendí todas las luces. Me serví un vaso de agua con las manos temblorosas. No dormí nada esa noche. Cada ruido era la moto. Cada sombra. El tipo del casco. Pasaron los días, y la paranoia fue bajando. Volví a la rutina. Intentaba no pensar en ello. Hasta que una tarde, hace 2 días, estaba caminando por un barrio que no frecuento mucho, buscando una pieza rara para un cliente. Pasé por debajo de un puente y vi un grafiti enorme, recientísimo. Unas letras raras, muy estilizadas, y un logo al lado. Un símbolo que era como una calavera con unos cuernos retorcidos. No sé por qué, pero me llamó la atención. Probablemente lo había visto antes, pero nunca le había prestado atención. Seguí caminando, y unos metros más adelante, en la pared de un callejón, vi otro. El mismo logo, calavera con cuernos. Y ahí se me encendió la bombilla, como un rayo. Durante la persecución, cuando el tipo de la moto se puso a mi lado justo antes de que señalara mi coche, vi algo. No le di importancia en el momento. Estaba demasiado asustado. Pero en su chaqueta, en la manga, había un parche, pequeño, discreto, pero lo había visto. Y era ese símbolo, la calavera con los cuernos. Me quedé helado en mitad de la acera. Sentí un escalofrío que me recorrió desde los pies hasta la cabeza. Ese símbolo era de una pandilla, un grupo de esos que controlan zonas, que se dedican a cosas turbias. Había escuchado hablar de ellos en las noticias, de refilón, de vez en cuando. Los cuernos negros,
creo que los llamaban algunos. Y luego, lo peor, recordé algo que había escuchado en el taller, de unos clientes, de pasada, hace meses, una conversación sobre coches. Los de los cuernos negros van de negro, de oscuro, y suelen usar motos deportivas. Pero los de la banda rival, los dragones rojos, esos se mueven en coches, a menudo Civics viejos, de color gris o azul, oscuro, discretos pero rápidos. Mi coche, mi puto Honda Civic gris oscuro, idéntico. De repente, todo encajó. La rabia en la mirada del motorista, el gesto, la persecución brutal, la insistencia. No era yo, no me querían a mí, me habían confundido. Habían pensado que yo era uno de los dragones rojos, un enemigo. Fue como si me cayera un cubo de agua helada encima. Me sentí mareado. Esa noche, en mi coche, escapé de una emboscada. Me estaban cazando, y no por nada que yo hubiera hecho, sino por el coche que manejaba, por pura y jodida coincidencia, por un puto error. Entendí el golpe que creí escuchar. No fue un golpe, fue el tipo intentando algo. Quizás no quería chocar mi coche de inmediato, solo intimidarme, o quizás intentó algo más, no lo sé, pero fue por el coche, no por mí. Desde entonces, no he podido volver a ver mi coche de la misma manera. Cada vez que lo enciendo, cada vez que veo una moto en el espejo retrovisor, el corazón se me sube a la garganta. La historia no tiene un final de película. No hay un porqué satisfactorio que me deje tranquilo. El tipo de la moto simplemente se fue, la persecución terminó, y yo descubrí, días después, que había estado a segundos de ser una víctima colateral en una guerra de pandillas que ni siquiera sabía que existía. Sigo aquí, sigo usando el coche, pero ya no me siento seguro. El horror es ese, que no hay fantasmas, ni monstruos, ni fuerzas sobrenaturales. El horror es que la vida real puede ser así de jodida, de aleatoria, y que puedes cruzarte con la muerte sin siquiera saber por qué, solo por estar en el lugar equivocado con el coche equivocado, y no hay nadie que te dé una explicación, ni nadie que entienda el miedo que se te ha quedado pegado en el alma. Sigo sin entenderlo del todo, y eso es lo que más me carcome. Historia 5. Madre mía, gente. Necesito soltar esto, en serio. Llevo días sin dormir bien, dándole vueltas a lo que me pasó, y cada vez que lo pienso me da un escalofrío que me sube por la espalda. No se lo he contado a casi nadie porque suena a puto cuento de película, pero juro que es real. Esto pasó hace como una semana, y todavía siento el nudo en el estómago. Soy Daniel, el de siempre, el que estudia diseño, y se la pasa con la compu. Nada de líos, nada de problemas. Y por eso, lo que me pasó me tiene tan jodido. Era un jueves por la noche. Había salido de casa de un amigo. Estábamos haciendo un trabajo de la universidad. Ya era tarde, como la 1 de la mañana, y yo, para variar, iba con el tiempo justo para agarrar la última ruta de camión que me dejaba cerca de mi casa. Pero me confié, me puse a checar TikTok en el teléfono, y cuando me di cuenta, ya había pasado mi parada. Puta madre. La siguiente parada quedaba como a 20 minutos a pie de mi colonia, y a esa hora, la verdad, no me apetecía andar solo por esa zona. Oscuro, con puro baldío y casas viejas. La verdad, me dio cosa. Pensé, bueno, Daniel, busca un atajo, algo. Saqué el teléfono, abrí el Maps y vi que había una calle, una que nunca había notado, que parecía una diagonal que cortaba un par de cuadras y me dejaba más cerca de la parada original, o por lo menos, de una avenida más transitada. La calle se veía medio oscura en el mapa, como una de esas callejuelas sin salida, pero el Maps decía que conectaba. Seguro es una callecita peatonal o algo, me dije, intentando ser optimista. Grave error. Me bajé del camión, crucé la avenida y me metí por esa calle. Al principio era normal. Casas con bardas altas, algunas con luces encendidas, otras completamente a oscuras. Pero a los pocos metros, la luz de los postes se hizo casi inexistente. Ahí fue cuando empecé a sentir una cosa rara. No sé, como si el aire se hubiera puesto más denso. La calle se fue haciendo más angosta. Las casas se pegaban más unas a otras, y las bardas eran todavía más altas, viejas,
con grafitis borrados y enredaderas secas. El silencio era total, de esos que te aturden. Solo se escuchaba el zumbido de mis propios oídos y el latido de mi corazón. En ese momento pensé, esto no está bien. El Maps seguía marcando el camino, pero ya no me cuadraba. Empecé a caminar más rápido, casi corriendo, mientras la calle se hacía más y más estrecha. De repente vi que la luz de mi teléfono ya no alumbraba nada delante. Levanté la mirada y ¡pum! Una barda de concreto, altísima, cerraba por completo el paso. No era una calle que conectara con nada. Era una puta calle cerrada. Un callejón sin salida. Sentí como se me helaba la sangre. Había perdido el tiempo. Me había metido a un lugar aún más oscuro y sin salida. Me di la vuelta, con la intención de salir de ahí igual de rápido que había entrado. Pero fue en ese instante, en el preciso momento en que me di la vuelta cuando vi las sombras. No eran una ni dos, eran varias. Se movían entre la oscuridad, a los lados de la calle, como si hubieran salido de entre las bardas o de las puertas de las casas. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. El corazón se me disparó, me empezó a sudar la nuca y un escalofrío me recorrió toda la columna vertebral. ¿Quién anda ahí? Escuché una voz ronca y grave. No me dio tiempo a responder. Se encendieron dos linternas potentes, una me apuntó directo a los ojos y la otra a los pies. Me quedé ciego por un momento, solo veía siluetas negras contra la luz. «Alto ahí, muchacho. ¿Qué haces por aquí a estas horas?», dijo otra voz, más aguda, pero igual de dura. Ya no eran sombras, eran personas, 5 o 6 de pie, bloqueando la salida. Pude distinguir que algunos llevaban palos, otros como bates, y uno de ellos, el que hablaba con la voz ronca, tenía algo largo y metálico, que con la luz de la linterna apenas pude distinguir que era una especie de escopeta o rifle viejo. No pude ver si era de verdad o no, pero mi cerebro ya estaba en modo pánico. La adrenalina me golpeó con fuerza. Sentí que se me secaba la boca. Me perdí, balbuceé. La voz me salió como un hilo. Iba para casa y me equivoqué de calle. El hombre de la voz ronca se acercó un paso. La linterna seguía clavada en mis ojos. Me sentí como un animal acorralado. ¿Perdido? ¿A la 1 de la mañana? ¿En esta calle? Su voz era incrédula, casi burlona. Nadie se pierde aquí. Esta es calle cerrada. Solo entra quien viene a algo. Otro hombre, más joven, se acercó por mi lado derecho. Pude verle la cara a la luz de la linterna del de la escopeta. Ojos pequeños, barba rala, una gorra sucia. Llevaba una OA, pala vieja. La apoyó en el suelo haciendo un ruido metálico que me hizo saltar. ¿Qué traes en la mochila, eh? Despídete de ella, cabrón. No, solo son libros. Mi laptop estaba temblando. No podía controlarlo. Las manos me sudaban. El aire me quemaba los pulmones. El de la escopeta hizo un gesto y los otros 4 se abrieron un poco, formando un semicírculo. No había escapatoria. Me sentí atrapado, como un ratón. A ver, muchacho, te vamos a hacer unas preguntas, y más te vale que respondas la verdad, porque aquí no jugamos. Empezaron a interrogarme, cómo me llamaba, dónde vivía, a qué me dedicaba, por qué andaba por su calle. A cada respuesta mía, ellos se miraban entre sí, murmurando cosas que no alcanzaba a escuchar. Parecían estar evaluando cada palabra que salía de mi boca. Su desconfianza era palpable, se sentía en el aire. ¿Con quién vienes?, preguntó uno de ellos, un tipo con un sombrero vaquero, que hasta ese momento no había hablado. Su voz era tranquila, pero eso la hacía aún más aterradora. Con nadie. Vengo solo, respondí. ¿Solo? ¿Y por qué tu coche no está aquí? ¿Quién te dejó? No tengo coche, vine en camión. Se rieron, una risa seca, sin humor. ¿En camión? ¿A esta hora? Nadie viene en camión a esta calle sin ser de aquí. El de la escopeta me miraba fijamente. Sus ojos brillaban como los de un depredador a la luz de la linterna. Aquí somos una colonia unida. Nos cuidamos entre nosotros, y no entra nadie que no conozcamos. Ya estamos hartos de los rateros, de los que vienen a chingarnos. Así que ¿quién te mandó? ¿Para quién trabajas? Nadie. Lo juro por Dios. Soy estudiante.
Me perdí de verdad. Mi voz se quebró. Las lágrimas de pánico me picaban en los ojos, pero me esforcé por no llorar. Sabía que si me veían débil todo sería peor. Pasaron lo que parecieron horas, pero seguramente fueron solo unos 15 o 20 minutos. Cada pregunta era una aguja clavándose. Me revisaron la mochila, tiraron mis libros al suelo, abrieron mi laptop, la prendieron y la apagaron, como si buscaran algo. Me pidieron el teléfono, lo encendieron y lo revisaron de arriba a abajo. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. El sudor frío me escurría por la frente. Tenía la garganta seca, la respiración entrecortada. ¿Tienes tatuajes?, preguntó el de la pala de repente. No, respondí sin entender. A ver, levanta la manga. Levanté la manga de mi sudadera. No tenía nada. Él se me acercó y me revisó los brazos, buscando algo. Sus manos ásperas me hicieron sentir la piel de gallina. El ambiente era cada vez más tenso. Sentía que en cualquier momento, el de la escopeta iba a tomar una decisión. Podía ver el reflejo de sus ojos, brillando con una paranoia tan profunda que era prácticamente locura. No me veían como una persona, me veían como una amenaza, un enemigo. Estaba convencido de que iban a hacerme algo, que ahí se acababa todo. De repente, el hombre de la escopeta hizo un gesto con la cabeza hacia otro de los hombres. Este sacó un walkie-talkie y murmuró algo inaudible. Después de unos segundos, el de la escopeta se agachó y recogió del suelo el libro que se les había caído de mi mochila. Era un libro de historia del arte. Lo miró, luego me miró a mí, y sus ojos se quedaron fijos en mi cara. Me sentí morir. ¿Qué había en ese libro? ¿Qué se les había ocurrido ahora? Hubo un silencio pesado, cargado de expectativas. Todos me miraban fijamente, sus rostros apenas visibles en la penumbra, solo los ojos brillando a la luz de las linternas. Sentía el frío metálico de la escopeta del líder, aunque no me estuviera tocando. Finalmente, el hombre de la escopeta suspiró, un sonido pesado. A ver, muchacho, te vamos a dejar ir. Abrí los ojos sin poder creer lo que escuchaba. Me iban a soltar, pero escucha bien. Esta es la última vez que te vemos por aquí. Si te volvemos a ver, no habrá preguntas. ¿Entendido? Asentí frenéticamente. Sí, lo entiendo. Jamás volveré. Ahora vete. Y no voltees, corre. No esperé. No dije ni una palabra más. En cuanto el de la escopeta hizo un ademán con la mano, me di la vuelta y corrí como nunca en mi vida. Mis piernas se movían solas. Mis pulmones ardían. No me atreví a voltear. No quise ver si me seguían observando o si alguno de ellos estaba apuntándome a la espalda. Solo corrí, sin parar, por la calle estrecha, oscura, hasta que vi la luz de la avenida a lo lejos. Cuando llegué a la avenida, no había camiones, no había nadie. Me detuve, apoyé las manos en las rodillas y me quedé sin aliento, tosiendo, sintiendo las pulsaciones en la sien. Mi cuerpo temblaba sin control. Di una última mirada hacia la calle cerrada y no vi nada. Solo oscuridad. No había rastro de ellos. Habían desaparecido tan rápido como aparecieron. Caminé el resto del camino a casa, casi corriendo. Cada sombra me parecía una figura, cada ruido una pisada detrás de mí. Llegué a mi puerta, abrí con las manos, temblorosas. Me metí, cerré con llave y me dejé caer al suelo, respirando agitado. Desde esa noche, no he vuelto a pasar por ahí. Ni siquiera me atrevo a buscar esa calle en Maps de nuevo. No sé qué pasó. No sé por qué me soltaron de repente. ¿Fue el libro de arte? ¿Se pensaron que era demasiado tonto para ser un ratero? ¿O simplemente se aburrieron de mí? La verdad es que no lo sé. Y no quiero saberlo. Solo sé que esa gente vive ahí, armados, vigilando, y que su paranoia es tan grande que para ellos, un estudiante perdido a la 1 de la mañana es una amenaza. Todavía me despierto sudando frío, sintiendo la mirada de esos ojos en la oscuridad. Nunca me había sentido tan desprotegido, tan cerca de que mi vida cambiara para siempre por un puto atajo. Así que si alguna vez se pierden, por favor no hagan lo que yo hice. No se metan en calles que no conocen. Nunca sabes qué tipo de terror te espera al final de una calle cerrada. Historia 6. Necesito sacar esto de mi pecho. Llevo días sin dormir bien.
con el estómago revuelto y mirando por la ventana cada vez que oigo un coche. No sé si alguien me va a creer, pero tengo que contarlo, aunque sea aquí en este foro, donde la gente comparte cosas raras. Me llamo Jorge y soy taxista. Llevo casi 20 años al volante en esta ciudad y he visto de todo, créanme. Borrachos, peleas, gente llorando, nacimientos, de todo. Pero lo que me pasó la semana pasada, eso sí que me dejó helado. Todavía me siento como si tuviera un nudo en la garganta. Era un martes, ya en la madrugada, las 3:00, para ser exactos. Mi turno casi acababa y no había mucha demanda. Estaba pensando en volverme a casa, pero me saltó un servicio en la aplicación. La dirección no era muy común, una zona industrial un poco alejada del centro, de esas donde solo hay bodegas y fábricas viejas. Bueno, pensé, un último viaje y a descansar. Acepté. Cuando llegué al punto de recogida, no había nadie en la calle. Era una zona oscura, con farolas que apenas iluminaban y el silencio de esas horas tan muertas. Estuve a punto de cancelar y largarme, pero entonces vi a un tipo parado en la puerta de una de esas naves industriales abandonadas, como esperando. Era un hombre de mediana edad, normal, ni muy alto ni muy bajo, con una gorra que le tapaba bastante la cara. Tenía una maleta grande a sus pies, una maleta de esas antiguas, de cuero oscuro, que se veían más robustas de lo normal. Acerqué el coche y él se subió al asiento de atrás sin mediar palabra. Me dio la dirección que, para mi sorpresa, era otra bodega. Esta vez era una zona incluso más desolada, al otro lado de la ciudad. Joder, era un viaje largo. ¿Me ayuda con la maleta, por favor?, me preguntó con una voz grave, casi inaudible. Claro, señor, le dije sin darle mucha importancia. Muchas veces la gente viaja con equipaje pesado. Me bajé y abrí el maletero. Él ya estaba al lado de la maleta. Cuando intenté levantarla, casi se me cae. Joder, pesaba como si llevara piedras. No era solo grande, era densamente pesada. Tuve que usar las dos manos, y hasta me quejé un poco por lo bajo, haciendo un gesto de esfuerzo. El tipo ni se inmutó, solo me miró con sus ojos oscuros, inexpresivos. La metimos a duras penas en el maletero. El viaje fue silencioso. El tipo no dijo ni una palabra más. Yo intentaba mirarlo por el retrovisor, pero él solo miraba por la ventana, como si el paisaje oscuro de la carretera le interesara mucho. La maleta, en el maletero, parecía resonar con su peso en cada bache, un sonido sordo y pesado que me empezó a poner un poco incómodo. No sé, una sensación rara, como si no llevara ropa o libros, sino algo más denso. Lingotes de oro, pensaba yo, o algo así de loco. Me hacía gracia la idea, pero el peso era real. A medida que nos adentrábamos en la segunda zona industrial, el ambiente se volvía aún más lúgubre. Calles sin pavimentar, bodegas viejas y oxidadas, algunas con las ventanas rotas, otras con carteles de "Se vende" descoloridos. La dirección que me dio era una de esas bodegas que parecían abandonadas por completo. No había ni una luz encendida cerca. Cuando llegamos, me dijo, «Aquí es», y sacó un fajo de billetes. Me pagó el viaje, que ya era una pasta por la distancia, y luego me dio otros 100 euros extra. 100 euros, así, sin más. «Necesito que me ayude a bajar la maleta. Está muy pesada», me dijo, con la misma voz monótona. En ese momento, mis alarmas deberían haber sonado. Un viaje a las 3 de la mañana, un tipo silencioso, una maleta que pesaba la vida, y ahora me pagaba un dineral extra por ayudarle a bajarla. Pero la verdad, la avaricia me pudo. 100 euros son 100 euros, y a esas horas, con la jornada casi terminada, era un cierre de oro. «Claro que sí, señor», le dije con una sonrisa. Me bajé, abrí el maletero. Él ya estaba ahí, esperando, con la mano en el pomo de una puerta de metal que a duras penas se distinguía en la oscuridad del edificio. Nos agachamos, y de nuevo, la levanté. Esta vez, con más cuidado, haciendo fuerza con las piernas. La maleta era de cuero, pero se sentía rara al tacto, como si el material fuera muy grueso y un poco áspero. La agarré con todas mis fuerzas, el pulgar y el índice apretando la cerradura, mis dedos aferrándose al asa, y la arrastramos juntos por el suelo.
chirriando un poco, hasta la puerta. El tipo abrió la puerta metálica. No era una puerta normal, era de esas de 2 hojas, de metal pesado, como las que usan en los almacenes. Al abrirse, un poco de luz artificial, amarillenta y sucia, se derramó desde el interior. Y fue ahí, justo en ese instante, cuando mi corazón se detuvo. O eso sentí. Empujamos la maleta hacia adentro. El tipo no la soltó hasta que estuvimos completamente dentro. Y lo que vi dentro de esa bodega, se me grabó a fuego en la retina. No era una bodega vacía, ni un almacén de cosas normales. Había máquinas, unas máquinas enormes, de esas que parecen impresoras gigantes, pero mucho más industriales, y mesas, y sobre las mesas pilas de papel, no cualquier papel, eran billetes, montones y montones de billetes, recién cortados, ordenados en fajos. El olor es lo que no se me va de la cabeza, un olor metálico, a tinta fresca, a papel nuevo, pero con un matiz raro, como a química. Era el olor que asocio ahora con el dinero sucio, con el dinero falso. Me quedé helado. Mi cerebro, que al principio no entendía nada, hizo clic de golpe. Era una fábrica de dinero falso, falsificadores. Y yo, Jorge, el taxista, estaba en medio de todo. Había como unas 5 o 6 personas dentro, todos hombres, con aspecto serio y concentrado. Eran gente que no se fijaba en nosotros, inmersos en su trabajo, cortando, apilando, revisando. Uno de ellos, un tipo grande con una cicatriz en la mejilla, levantó la vista por un segundo y me miró. Una mirada fría, vacía. No me sonrió, no me saludó, solo me miró y siguió a lo suyo. En ese momento, se me cayó el alma al piso. La maleta, la maldita maleta. Había estado cargándola con las 2 manos. Mis huellas dactilares estaban por todo el asa, por los costados, por la cerradura, por todas partes. Había tocado esa maleta desde que la saqué de la primera dirección. La había metido en el maletero, la había vuelto a sacar y la había arrastrado hasta ahí, dentro de esa guarida. Era parte de su evidencia, lo que sea que llevara dentro. Yo era cómplice, sin querer, sin saberlo. El tipo de la gorra, mi pasajero, me dio una palmada en el hombro. «Gracias, Jorge», me dijo. Su voz seguía calmada, como si estuviéramos en un paseo por el parque. Me dio otros 50 euros, esta vez sin pedirlos. Otros 50 pavos. Yo solo quería salir de ahí. «De nada, señor», balbuceé, intentando sonar normal. Mi corazón me latía tan fuerte que creí que los de la bodega lo iban a escuchar. Sentía el sudor frío por la espalda y las manos me temblaban. Me di la vuelta, intentando no mirar nada más, y salí por la puerta, que el tipo de la gorra cerró detrás de mí con un golpe sordo, como si nada hubiera pasado. Me metí en el taxi, encendí el motor y arranqué como si me persiguiera el diablo. No miré para atrás. Conduje lo más rápido que pude, sin respetar límites, sin pensar en nada más que en alejarme de ese lugar. Durante todo el camino a casa, no paré de mirar por el retrovisor. Cada luz que veía, cada coche que se me acercaba, pensaba que era la policía, o peor, la gente de la bodega. ¿Habrían visto bien la cara? ¿La matrícula de mi coche? ¿Sabían dónde vivía? La paranoia me estaba devorando. Mis manos no paraban de temblar en el volante. Respiraba entrecortado, como si no me entrara suficiente aire. Llegué a mi casa, por fin. Estacioné el coche y me quedé un rato ahí dentro, en la oscuridad, las manos agarradas al volante, el cuerpo en estado de shock. Me sentía sucio, implicado, cómplice. Mis huellas estaban en esa maleta que, seguro, estaba llena de dinero falso o de materiales para hacerlo. Y yo, solo por ganar un poco más esa noche, me había metido en un lío gigantesco. Desde esa noche, no he vuelto a ser el mismo. Cada vez que veo una patrulla, se me revuelve el estómago. Cada noticia sobre falsificación o crimen organizado me da un vuelco al corazón. No he vuelto a coger un servicio en esa zona. No he dicho nada a nadie, ni a mi mujer, ni a mis amigos. ¿Qué les digo? ¿Que ayudé a unos falsificadores de dinero sin saberlo y que ahora soy cómplice?
La cosa es que no pasó nada más. El incidente simplemente terminó. El tipo de la gorra desapareció. La bodega siguió ahí, supongo. Y yo sigo siendo Jorge, el taxista. Pero la sensación de vulnerabilidad, de haber estado tan cerca de algo tan oscuro y peligroso, eso no se me quita. El miedo a que un día suene mi puerta y sean ellos, o la policía, por algo que hice sin querer, sin saber. No hay explicación. No sé quiénes eran, qué pasó con ellos, si los pescaron. Solo sé que esa maleta, ese peso, muerto y esas impresoras me marcaron para siempre. Y cada noche antes de dormir, miro mis manos y me pregunto si alguna vez podré borrar esa sensación de suciedad que se me quedó pegada. Ahí, justo en la punta de mis dedos. Historia 7. Joder, no sé ni por dónde empezar. Llevo días dándole vueltas a esto, sin dormir bien. Y necesito soltarlo en algún sitio que no sea mi almohada, porque mi novia ya me mira raro. Nunca he sido de estas cosas paranormales, ni de historias de terror, pero lo que me ha pasado en el curro. En fin, necesito saber si a alguien más le ha pasado algo parecido, o si soy yo, Alonso, el que se está volviendo loco. Trabajo de guardia de seguridad nocturno en un edificio de oficinas viejo, de esos que antes eran la sede de una multinacional y ahora están medio vacíos, con un par de empresas pequeñitas ocupando algunas plantas. Es un sitio grande, con pasillos largos, muchas puertas, ascensores que chirrían y un silencio que te come por dentro cuando no hay nadie. Mi rutina es la de siempre: fichar a las 10 de la noche, dar una vuelta por todas las plantas, revisar que las luces estén apagadas, las puertas cerradas, las alarmas puestas. Luego me siento en la garita, miro las cámaras, hago mis rondas cada hora y media, y a esperar a que amanezca. Es un curro tranquilo, la verdad, o lo era. Todo empezó la semana pasada, un martes, creo que era, noche como cualquier otra. Hacía un frío de cojones, y el viento silbaba por las rendijas del edificio. Di mi primera ronda, todo en orden. Bajé a la garita, me puse a mirar las cámaras, a navegar un poco en el móvil. Eran las 2 de la mañana cuando me tocó la segunda ronda. Empecé por la planta baja, revisé los accesos, la recepción, todo normal. Subí al primer piso, donde están las oficinas más grandes. Fui por el pasillo principal, y joder, el proyector de la sala de reuniones estaba encendido. La pantalla con el logo de una de las empresas. Me quedé helado. Juro que lo apagué en la ronda anterior. Tenía el recuerdo clarísimo de haber presionado el botón. Pensé, bueno, Alonso, te has despistado. Vaya cabeza. Lo apagué. Comprobé que no hubiera nadie. Cerré bien la puerta con llave y seguí. Ahí ya se me puso la piel de gallina, pero me dije que era el frío. Subí al segundo, oscuro, silencioso. Al llegar al final del pasillo, donde está el archivo muerto, escuché un ruido, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. Un ras-ras metálico, lento, que venía de dentro del archivo. El corazón se me aceleró de golpe. Me quedé parado, la linterna apuntando al pasillo, escuchando. Se detuvo. Respiré hondo, intentando que no me temblara la voz. ¿Hay alguien ahí?, pregunté, y mi voz sonó como un puto susurro en ese silencio sepulcránico. Nada, ni un alma. Abrí la puerta del archivo con cuidado. Estaba todo oscuro. Le di a la luz. Estanterías repletas de cajas, carpetas viejas. Totalmente vacío. Ni rastro del ruido. Ni nada fuera de lugar. Miré el suelo, por si había marcas de algo arrastrándose. Nada. Me convencí de que había sido el viento, o que se me había metido algo en la cabeza. La paranoia, ya sabéis. Volví a la garita. Estaba un poco más nervioso de lo normal. Miraba las cámaras, pero no veía nada raro. A las 3:20, la cámara del tercer piso, la que enfoca al pasillo de los baños, empezó a fallar. De repente, la imagen se congeló. Luego se puso negra. Luego estática, como la tele vieja. Duró unos 5 segundos y volvió. Normal. Pero en esos segundos, sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda, como si alguien me hubiera pasado un cubito de hielo por la columna. Y me pareció, solo me pareció, que justo antes de que la imagen se fuera, vi una sombra moverse muy rápido al fondo del pasillo.
en el límite del ángulo de la cámara. Crees que lo has visto, pero no puedes asegurarlo. Ya no sabía si era por el cansancio o porque me estaba sugestionando. La cosa fue a más. A las 4, la alarma de la puerta principal, la que da a la calle de atrás, se disparó. Esa puerta solo se abre por dentro con llave y por fuera con una tarjeta especial que solo tiene el gerente. Y no hay ventana cerca. Me levanté de un salto, el corazón a 1000. Fui corriendo, linterna en mano. Nada. La puerta estaba perfectamente cerrada, la cerradura intacta. Desactivé la alarma, la volví a poner. La revisé 3 veces. No entendía. No había forma. Volví a la garita, sudando frío. Me senté y me quedé mirando la pantalla de las cámaras sin pestañear. No me moví de ahí hasta que vi que empezaba a clarear. A las 6, cuando ya había un poco de luz, escuché un portazo en el 4º piso. Un golpe seco, resonante. Ese fue el que me hizo saltar del asiento. Juro que estaba todo cerrado. Cogí el intercomunicador. Alonso a 4º piso, dije, con la voz temblorosa. Nadie contestó. Subí corriendo. Cada paso en la escalera sonaba como un trueno. Llegué arriba, totalmente solo. Todas las puertas cerradas. El silencio. Era ensordecedor. Y entonces, vi el extintor de incendios. Lo habían movido de su soporte en la pared. Estaba en medio del pasillo, volcado. Un puto extintor. ¿Quién coño iba a hacer eso? ¿Para qué? Ya no pensé en el viento, ni en el cansancio. Pensé que había alguien ahí jugando conmigo, o que me estaba volviendo loco. Me bajé tan rápido como pude, me metí en la garita, y no salí hasta que vi llegar el coche de mi jefe, Carlos, a las 7 de la mañana. Carlos entró y me vio la cara. Estaba pálido, con ojeras, temblándome un poco la mano al darle el informe. «¿Qué te pasa, Alonso?», me preguntó. Le conté todo, lo del proyector, el ruido en el archivo, la cámara, la alarma, el extintor. Lo solté todo de golpe, desesperado, esperando que me creyera. Carlos me miró fijamente con una sonrisa rara. No se rió, pero su boca hizo un gesto que no me gustó. «Alonso», me dijo, «tranquilo, respira hondo. Es normal que te sientas así». Se acercó y me puso una mano en el hombro. «Escúchame. Bien, todo lo que te ha pasado esta noche es parte de una prueba». Me quedé en blanco. «¿Una prueba?», dije. «Sí», contestó. «Una prueba de aptitud, de resistencia al estrés, para ver cómo reaccionas bajo presión. Hemos instalado unos sensores, unos aparatos para emitir sonidos, controlar luces, abrir y cerrar puertas a distancia, disparar alarmas. Incluso el extintor lo teníamos controlado con un hilo invisible para moverlo. Es una simulación, para ver tu capacidad de reacción, tu temple. Y, déjame decirte, Alonso, que has pasado la prueba con sobresaliente. Felicidades. Eres el hombre que necesitamos para esta posición». Sentí como una ola de alivio me inundaba, pero al mismo tiempo, una rabia inmensa. ¿Estaban jugando conmigo? ¿Con mi salud mental? Respiré hondo. «¿Una prueba?», repetí más tranquilo. De verdad, Alonso. No hay nada de qué preocuparse. Todo ha sido controlado». Me dio la mano, me felicitó de nuevo y me mandó a casa. Me fui con una sensación extraña. Alivio sí, pero también un cabreo monumental. Me sentí un gilipollas por haberme asustado tanto, pero a la vez, había algo en la explicación de Carlos que no me cuadraba del todo. Un hilo invisible para mover un extintor pesado. Tantas cosas en una sola noche. ¿Y por qué no me avisaron? Me fui a dormir, pensando en que todo había sido una broma pesada, pero la cosa no acabó ahí. Las noches siguientes, Alonso, las noches siguientes, la cosa ha seguido, no tan intensa como la primera, no el desmadre de aquella, pero sí. El proyector se enciende. La cámara del 3er piso falla de vez en cuando. Escucho ruidos en el archivo. Ese mismo ras metálico cuando no hay nadie. No es tan seguido, es más esporádico, pero pasa. No hay extintores movidos, no hay alarmas falsas, pero las luces parpadean más de lo normal en algunas zonas. O encuentro puertas que juraría haber cerrado, abiertas. No es siempre,
pero ya van 3 noches distintas en las que pasa algo de lo que pasó aquella noche. Fui a hablar con Carlos. Le dije que seguían pasando cosas, que si no habían quitado todo el equipo. Se me quedó mirando con cara de póker. Alonso, ¿estás bien? El equipo se retiró esa misma mañana. No queda nada. Quizás estás un poco estresado. Te doy un par de días libres si quieres. Me miraba como si me estuviera volviendo loco. Y esa es la cosa. No sé si Carlos me está mintiendo descaradamente y el cabrón sigue jugando conmigo, o si se ha vuelto la típica historia de que lo que se simuló esa noche acabó atrayendo algo, o si de verdad me estoy volviendo loco. Hoy es la 5ª noche desde la prueba. Acabo de terminar mi ronda. He vuelto a encontrar el proyector encendido en el primer piso, y acabo de escuchar el ras del archivo. Juro que no hay nadie. He revisado 2 veces. No sé qué coño está pasando. No hay explicación para esto, y estoy jodidamente asustado.